Son ineptos para gobernar, pero buenos para insultar. Y encima un impostor. Hay que votarlo del país. Yo le estoy preguntando, presidente, por lo que usted estableció su... Cabildeo presenta Lucha Libre, un programa para el ejercicio de la libertad de expresión. Bienvenidos. Muy buenas tardes, amigas y amigos de Lucha Libre, acá en Radio Cabildeo. En esta ocasión me toca compartir el micrófono y el diálogo con una persona a quien conozco hace mucho tiempo y con quien tengo una amistad de muchísimos años. Estoy con el rector de la Universidad Mayor de San Andrés y activista de los derechos humanos con una gran trayectoria, el abogado Waldo Albarracín. Hola, Waldito. Hola, hermano, un saludo cariñoso para ti, para la audiencia de este importante programa que, si bien le llaman Lucha Libre, pero más que no es cachascana, ¿no? Sí, no es vale todo, pero en fin, Waldito, hay que lamentar, en primer lugar, hay que testimoniar, por lo menos de mi parte, de manera muy clara y categórica, mi condena a la actitud que tomó el gobernador de La Paz, el señor Félix Pazzi, que de una manera abusiva, autoritaria, de una manera francamente condenable, dejó a Cabildeo sin la posibilidad de salir a través de las ondas de la radio La Paz Líder, que es una radio por lo demás de todos los paceños, gobernador, no es su radio, hay que hacerle saber y comunicarle, y Cabildeo es un patrimonio de todos los paceños y de todos los ciudadanos que creemos en la libre expresión, así que una barbaridad lo que ha hecho Félix Pazzi, demuestra su talante autoritario. ¿Qué opinas tú, Waldo? Bueno, yo creo que es una decisión que ha generado una indignación ciudadana en todo lado, no solo en La Paz, sino en todo el territorio nacional, porque si ya por un lado estamos condenando, censurando, interpelando los actos autoritarios del gobierno, ¿no? Siempre hemos tenido la esperanza de que otras instancias de poder, en este caso departamental o municipal, no actúen de forma similar, ¿no? Especialmente aquellas que no tienen una vinculación política con el MAS, con el partido de gobierno. Entonces la esperanza era que el gobierno departamental actúe en un escenario diferente, cualitativamente distinto, más democrático, más tolerante. Y por eso ha sorprendido la decisión esta de sacar al programa Cabildeo de la emisora. Yo no sé a quién pretende beneficiar o a quién pretende hacer daño, pero el hecho concreto es que el antecedente se lo ve como una violación a la libertad de prensa, a la libertad de expresión, y no viene del gobierno, sino viene más bien de un partido de oposición. Bueno, pero ¿cuán de oposición será verdaderamente Pazzi, no? Ahora está demostrando con estas actitudes que realmente no ha perdido ese talante que tenía autoritario cuando era ministro de Educación de Evo Morales, ¿no? Él era masista en realidad y lo echaron por una inconducta, porque tuvo un problema manejando su auto en estado de ebriedad. Tuvo que resignar el poder manejar su movilidad durante varios meses. No sé cómo es, pues los abogados saben hay unas sanciones, ¿no? Para la gente, claro, que maneja en estado de ebriedad, pero además tuvo que hacer adobes en su comunidad, en fin. Le pidió perdón a Evo Morales, pero ni pidiéndole perdón a Evo Morales, ni haciendo ladrillos, los recibieron de nuevo y él no tuvo otra cosa que después tener que formar su propia organización política, en fin, y se le dio una circunstancia, la verdad es que él es gobernador, todos sabemos, por una circunstancia realmente azarosa, ¿no? Él es gobernador porque en ese momento no habían mayores opciones y la gente, por votar en contra de Evo Morales y por castigar la corrupción de Felipa Huanca en el Fondo Indígena, votó a favor de él, ¿no? Fue un voto más contra Felipa Huanca y Evo Morales que a favor del señor Pazzi. ¿O qué dices tú, Waldito? No, yo pienso que en el análisis frío objetivo eso ha acontecido. Lamentablemente el pueblo, en este caso de las elecciones para gobernador departamental, no tenía muchas opciones.
Y claro, como que ya para entonces en todo el departamento de La Paz, a nivel de municipios especialmente, o los dos principales municipios como el Alto y La Paz, ¿no? La votación fue en contra del MAS. Ganó el alcalde Revilla, en el Alto ganó la señora Chapetón. Entonces, eso fue coherente con la elección también de la gobernación, porque evidentemente la candidata del partido de gobierno, del MAS, recibió, podríamos decir, castigo individual por un lado y político por el otro, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, lo que a mí me inquieta es que en Bolivia se sienten antecedentes negativos sobre la libertad de prensa, la libertad de expresión, que ya se está dando a través de otros mecanismos y con resultados similares, ¿no es cierto? Me preocupa porque yo recuerdo en los primeros meses del gobierno del MAS, más bien lo que acontecía era que el gobierno mandaba grupos de choque a las emisoras, a los canales de televisión, me acuerdo, iban a amedrentar, en unos casos hasta romper vidrios. Recuerdo yo que estuve en una entrevista, esas veces se grababa prácticamente en vivo en Panamericana, y se aparecieron ahí el grupo de choque, a nombre de un famoso comité ciudadano, comité cívico de bases, una cosa así, y amedrentaron a los que estaban allá siendo entrevistados en ese diálogo en Panamericana, recuerdo. Bueno, se dio así el hecho, porque aparecieron abruptamente, ¿no? Mandando un volapié a la puerta, si tú quieres, si vale la figura, y se asustaron las personas que estaban conmigo debatiendo. Yo no me asusté porque los conozco como si les hubiese parido, así que, y más bien hice de mediador, diríamos, y transamos para que hablen ellos unos 5 minutos, digan sus cosas y se fueran. No, me consta que Waldo Albarracín no se asusta ante nadie. En alguna ocasión inclusive la policía lo detuvo, lo amedrentó, casi lo secuestraron en un taxi, y no, me consta que Waldo Albarracín no tiene entre sus defectos el de la cobardía, así que me imagino que sí puso el pecho ante esa situación. Ahora, esto de Félix Pazzi lo entierra políticamente, ¿no, Waldo? Porque este hombre que se estaba presentando como una supuesta opción, una tercera alternativa ante el electorado, quería ser candidato a presidente, en fin. Yo creo que ahora no le alcanza ni siquiera para intentar una reelección como gobernador de La Paz. No sé qué piensas tú. Yo diría antes. Es decir, independientemente de este exabrupto que ha pasado, ahí mismo tampoco tenía ninguna posibilidad, ni siquiera en todo el departamento de La Paz, sino determinados sectores donde, por la naturaleza de su trabajo, generó ciertas afinidades, pero en general, reitero, así no hubiese acontecido este hecho, no tiene ninguna posibilidad. En todo caso, va a ser interesante el escenario que se va a presentar. Tendría que ser el 2021, ¿no? El 2020. 2020 en marzo. En marzo, más o menos. De 2020. Porque yo te diré que ese va a ser un escenario donde van a emerger nuevas mentalidades, nuevas figuras, pero al mismo tiempo responsabilidades, porque muchas veces centramos la atención solamente en el gobierno del central, valga la redundancia, y nos olvidamos que un país que tiene legítimas aspiraciones de desarrollo, de inclusión social, de inclusión geográfica, porque hay un marginamiento, hasta por ser rural estás marginado en Bolivia, cuán importante es que existan mujeres y varones realmente emprendedores, que resuelvan el tema de desarrollo en el propio departamento de La Paz. La Paz está ahí en un tercer lugar, cuarto lugar, por culpa de sus autoridades, de su élite política. Efectivamente, La Paz ha ido perdiendo predicamento, ha ido perdiendo protagonismo en el país. No está mal, está bien. Hay otras regiones que por diversas razones se han potenciado, han crecido, pero La Paz debió haber crecido a la par. A la par, claro. No es que nos enojemos de que en otros lados crezcan y se desarrollen, sino que
es necesario que en La Paz haya también una estrategia clara de desarrollo, en fin. Pero esto de las elecciones subnacionales va a depender mucho de lo que pase en las nacionales, ¿no? En esta oportunidad, porque este fin de ciclo de Evo Morales, que ojalá sea fin de ciclo, ojalá realmente se confirme que va a ser un fin de ciclo, va a dar lugar a un conjunto de nuevas emergencias en lo subnacional, me parece, pero siempre y cuando se produzca ese fin de ciclo, porque si Evo Morales consigue repostular de manera ilegal, inconstitucional, a patadas, digamos, como lo está a punto de hacer, y si por errores de la oposición política o errores que se puedan producir en los distintos sectores ciudadanos, en fin, Evo Morales, imagínate que vuelva a ser reelecto. Si sucede eso, pues la situación va a ser también muy diferente, ¿no? Claro, es que, bueno, yo creo que si tuviera que ir el partido de gobierno por las vías transparentes, no tiene ninguna posibilidad de ganar, ninguna. Por supuesto, por supuesto. Y yo lo dije el otro día, estuvimos conversando con Juan en este mismo lugar, la emisora, programa, y yo le dije algo que hoy día me ratifico. Y ojalá que yo mismo esté equivocado, ¿no? Es mi sugerencia eso de pensar que lo que uno dice... Es que a veces uno quiere equivocarse, claro, a veces uno quiere equivocarse. Es de que si el MAS en sus cálculos objetivos llega a la conclusión de que no puede ganar las elecciones... Va a patear el tablero. Va a patear el tablero. No va a haber elecciones en Y Bolivia. patear el tablero significa convocar una constituyente. Claro, y hacer empezar un cualquier- escenario fáctico, ¿no? Donde realmente este pueblo necesita atrincherarse, necesita, no digo utilizar la violencia, porque hay que tratar de que siempre nuestras luchas sean pacíficas, pero más grave es que el que va a utilizar la violencia son ellos. Ya tiene a la policía como su grupo de choque, ¿no? Y la tiene a las Fuerzas Armadas como una especie de cuchillo bajo el poncho, ¿no? Un escenario tipo Venezuela, dices Claro. tú. Y entonces, en esas circunstancias, obviamente, ahí se va a ver quiénes realmente están dispuestos a defender a este pueblo, a este país, ¿no? Pero bueno, en ese contexto, por eso te decía ahora, yo desearía estar equivocado en mis temores, ¿no? Desearía que por lo menos el MAS, bueno, tiene todo el derecho de presentarse a las elecciones, y hace tiempo debieron haber razonado de la manera más responsable en sentido de presentar candidatos constitucionalmente habilitados, ¿no? Hacer su campaña con todo derecho sobre la base de esas personas. Y si la población les da el voto, les confía, bienvenido. Tal vez les hubiera ido mejor con una Claro. renovación política, una Claro. renovación generacional, tal vez inclusive si presentaban una mujer como candidata a la presidencia, Pero son cosas en así. fin, podían haber hecho, pero no, es un proyecto pues que no tiene ese carácter, no es un proyecto de carácter de tinte autoritario, mesiánico, de liderazgo único, caudillista. Ellos son, el MAS es Evo Morales es el MAS. Claro, el y día que además- se acaba Evo Morales, se acaba el MAS. Y la historia de Bolivia empieza con Evo Morales es decir, en el año 2006, en enero, cuando lo posesiona. El complejo de Adán. Claro, entonces, es eso que Sí. genera incluso indignación porque se subestima, se menosprecia toda una lucha democrática, desde las 4 mujeres mineras que hicieron la huelga de hambre allá en el año 1977, que es gracias a ellos que se le perdió el miedo a la dictadura. Así En es, fin, ¿no es cierto? así es. Hubieron muchos capítulos fundamentales, muchos héroes y heroínas que hoy día son clandestinizados deliberadamente porque se asume que el único héroe es Evo Morales. Entonces, eso indigna y genera pues una natural animadversión, más bien. Claro, y no solo es una tergiversación de la historia, porque efectivamente, como tú dices, no solo que se invisibiliza a una cantidad de gente, sino que la verdad sea dicha, no estamos diciendo ninguna mentira, Evo Morales no es parte de la recuperación de la democracia, no es parte de esas gestas. Evo Morales, mientras luchábamos por la recuperación de la democracia, nosotros éramos muchachos, éramos estudiantes, te acordarás, Waldo, él estaba en otras cosas, él estaba
en el Chapar, estaba empezando su nueva vida como cultivador de hoja de coca, en fin, pero ni en sueños estaba, pues de hecho en 1980 él estaba haciendo su servicio militar acá en la Policía Militar, cuando García Meza estaba en pleno golpe militar, o sea que, él no conoce en verdad la gesta y la lucha democrática, ¿no? que ha tenido Bolivia, pero más allá de eso, querido Waldo, quería aprovechar la oportunidad de estar contigo acá para preguntarte un poquito algunas cosas, intercambiar ideas. El MAS no va a perder solo, ni se va a caer solo, ¿no? Hay una responsabilidad cívica, ciudadana, de evitar primero esa repostulación inconstitucional, ilegal de Evo Morales y Álvaro García Linera, y si ésta se produjera así de manera abusiva, atolondrada, hay el deber también pues de derrotarlo finalmente en las urnas, ¿no? ¿Qué piensas tú al respecto? He estado escuchando algunas cosas, he visto la posición del CONADE, del cual tú eres parte fundamental. He visto algunas cosas que me han preocupado, debo decírtelo con sinceridad. A veces el CONADE tiene salidas y actitudes diferenciadas de otras plataformas ciudadanas, de otros colectivos. Aunque el 10 de octubre, gracias a Dios, todo se unificó, ¿no? Claro. Todo fue al cauce, pero te escucho. ¿Cuál es tu idea? Es buena, es oportuna tu pregunta. Lo que aconteció es que en determinado momento, estas cosas no están pues por escrito, ¿no? Pero yo lo asimilo, tomo como parámetro el 21 de febrero de este año. Yo asumo allá en una congregación de gente tan importante, 80.000, 100.000 personas acá en la universidad, ¿no? Que además fue improvisado porque estaba programado. No improvisado, espontáneo, diremos. Espontáneo, porque fue programado en San Francisco y el MAS se fue a meter a nuestro lugar. Y para no pelear con los masistas y con el gobierno, trajimos a toda la gente acá y fue llegando. En ese evento hubo un compromiso público de luchar por paradigmas, y yo resumiría de entre varios 4. Defensa de la democracia, defensa de la Constitución, de la vigencia de la Constitución plena, defensa de los resultados del 21 de febrero de 2016, obvio, y defensa de los derechos humanos, ¿no? Algo que tú y yo, cualquiera está de acuerdo, pero que nos encomendó defender todo eso, no como partido, no como individuo, podríamos decir como institución, pero no solo a CONADE, sino al conjunto de las plataformas, en fin. Y ese compromiso público nosotros estamos tratando de cumplir desde esa fecha, activando permanentemente, coordinando con entidades de todo el país, etc. Ahora bien, nosotros partimos de la idea de que cuando esto estaba exponencialmente subiendo, en términos de que cada vez había más bolivianos que se identificaban con esto, el gobierno astutamente, y tú lo advertiste en un programa, o es una grabación que te vi, que nos ha metido la ley, ¿no?, para meternos plazos, ¿no? De tal modo que la gente preocupada por esos plazos ya un poco que deje esta lucha y se involucre en el tema electoral. Un ardid. Y como de alguna manera eso está pasando. Entonces, ¿qué hemos dicho nosotros? Este es un tema inevitable, es un problema que hay que asumirlo así, pero tampoco debemos dejar que esta lucha se juegue. Entonces, lo que hemos dicho es las instituciones como CONADE, que está integrada por la Universidad de Derechos Humanos, etcétera, y las plataformas, en fin, todas aquellas que nos hemos movilizado, seguiremos peleando en este escenario y dejaremos, con respeto además, ¿no?, que las personas o que se aglutinen ya en agrupaciones políticas hagan lo suyo para no dejarle al señor Morales. Preparándose ante la posibilidad de las elecciones. Claro, porque es una posibilidad muy probable, pero también puede, en un rato, lo que decíamos hace rato, patearse el tablero, ¿no? Sí. Entonces, que las organizaciones políticas jueguen su espacio, jueguen su rol. Además, cualquier organización política nace para tomar el poder, es su derecho y es su perspectiva, digamos, ¿no? Entonces, eso hemos planteado y hemos ido defendiendo que en lo individual alguna persona, miembro de una plataforma, mañana simpatice con X candidato
o con otro, en fin, es su opción, también debe respetarse. Entonces, lo que veíamos muy peligroso es que todos, estando en el micro de la defensa institucional, inmediatamente brinquemos al micro. O sea, caigamos en la trampa del gobierno. Claro. Y siempre dije yo, no bailaremos todos con la música que nos pone el gobierno. No puede cambiar de música y vamos a seguir bailando después. Esa es la idea, ¿no? Y la estamos manteniendo. Justamente hace unas horas hemos llamado a una conferencia de prensa donde hemos reiterado, le hemos recordado al país las 5 resoluciones que han emanado del Cabildo, y si tú estuviste te consta que no la hemos impuesto, la hemos puesto en consideración. Totalmente. Y la gente ha dicho aprobado, en fin. Y la ventaja es que el mismo órgano electoral ha presenciado ese Cabildo, ha tomado notas, ha sentado actas, porque es interesante. En el artículo 11 de la Constitución, dentro de las varias figuras de la democracia directa y participativa, hay 2 que ahora nos están entrelazadas: el referéndum, cuyo resultado lo conocemos, y el Cabildo. Claro. Que también con la diferencia que el referéndum es vinculante, el Cabildo no. Pero esa ahora, es la idea. Ahora, me parece muy bien tu reflexión, tu planteamiento, Waldo. Sin embargo, quisiera profundizar un poquito más en el análisis, ¿no? Yo veo una cierta tentación a la exclusión de estos ambos aspectos, es decir, o el 21 o la defensa del 21 de febrero o la electoralización, ¿no? Yo, sin embargo, veo que no son excluyentes. Yo veo, sin embargo, que son perfectamente compatibles, pero en un sentido te digo que advierto cierta exclusión que haces porque diferencias los actores, los sujetos de cada uno de estas acciones. Pues tú dices, no, en la defensa del 21 de febrero tienen que llevar adelante las plataformas, los colectivos, CONADE, etcétera, etcétera, y los partidos políticos, las organizaciones, las agrupaciones ciudadanas que se dediquen a prepararse para las elecciones. Yo creo que no. Yo creo que los partidos, las organizaciones, las agrupaciones ciudadanas, todos tienen que pelear por el 21 de febrero. Tienen que pelear, pero hasta, como suelen decir acá, una frase muy manida, hasta las últimas consecuencias. Y lo propio, los colectivos y las plataformas y CONADE, en fin, no pueden estar tampoco al margen del proceso político. No estoy de acuerdo, pero hay un detalle, mira. CONADE no pretende monopolizar el discurso y la estrategia de lucha. Es obvio que en cada una de las alocuciones que hagan los candidatos, los militantes, ¿no?, van a tener nomás que defender estos temas y nosotros nunca hemos reclamado derecho de autoría sobre eso. Lo que sí te puedo decir, te pongo como ejemplo el día del Cabildo, por ejemplo. ¿Ya? ¿No? A mí me hubiese parecido muy riesgoso, lo dije, que aparezca algún candidato ahí. ¿Por qué? Te decía porque... En la tarima, quieres decir. En la tarima, exactamente. Claro. O sea, entonces nos están utilizando. Nos han convocado para escoger y ahora había sido un cabildo para tal persona, ¿me entiendes? Entonces, a eso me refiero, que no distorsionar mucho, pero yo soy un convencido, ¿no? Convencido que especialmente en los candidatos opuestos al régimen, van a tener que levantar la bandera del 29, de la Constitución. De hecho, lo están haciendo, creo, todos. Entonces, ¿te imaginas? Sería pues, hasta un exabrupto. Decir, oiga, ustedes no hablen eso, que es nuestro nomás. No hay tal. Lo que yo me refería es que hay iniciativas e iniciativas, ¿ya? Y de todas maneras está el ámbito electoral donde van a tener que tocar programa de gobierno. Si tú eres candidato tienes que decir cómo pretendes conducir este país, etcétera, ¿no es correcto, cierto? Pero yo creo también que CONADE, a pesar, como tú dices, de su carácter institucional, de ser la universidad, la Asamblea de Derechos Humanos, creo que está CONAMAC. Exactamente. ¿no? En fin, de todas maneras, no puede evitar asumir una posición política, ¿no es cierto? Pero una cosa es asumir una posición política. Que la ha asumido, no, sin duda alguna, contraria al gobierno, oponiéndose al autoritarismo, a este afán de perpetuación en el poder, pero podría llegar un momento también en que, no ahora, como tú dices, por lo menos no hasta, no sé, hasta el 8 de noviembre, hasta que el Tribunal, por lo menos Supremo Electoral, termine de dar su bendición a Evo Morales. Claro. Pero después, a mí me parece que sería lícito que CONADE, como cualquiera de las plataformas y los colectivos, opten por una opción política. Yo pienso que eso es bien peligroso. ¿Sabes por qué, hermano?
Porque en el momento en que diga CONADE, en su integridad CONADE decide apoyar la candidatura del señor Juan Pérez. De un ¿no? candidato X. ¿Ya? Va a salir Víctor Vargas, otro nombre ficticio, estamos utilizando nombres ficticios. ¿Sí? ¿Y por qué a él y por qué no a mí? Bueno, porque habrán hecho una reflexión política Sí. y habrán llegado a la conclusión Sí, porque, de que esa es la mejor manera de pero enfrentar este momento. No te olvides, Waldito, que estamos en una situación muy parecida a la que estuvimos en 1977, 78, a la que tú has hecho referencia. No es igual, porque efectivamente no estamos ante una dictadura militar, no estamos ante, ¿no? Sería también digamos, una exageración decir que estamos en la misma situación. Pero es muy parecido en lo que se refiere a la lucha por la democracia. Por algo, ¿no es cierto? Se llamaba CONADE, Claro. el Consejo Nacional de Defensa de la Democracia en esa época, y se llama CONADE ahora, este Consejo de Defensa de la Democracia. Y en aquella época Habían partidos. ¿no? Habían partidos. Estaba el propio Marcelo. Exactamente, y tenían una línea. Claro, mira, claro, yo entiendo eso. Hay diferencia y matices. Claro, evidentemente, justamente Marcelo murió por estar en la reunión de CONADE. En la reunión de CONADE. ¿No? Yo trato de ser muy cuidadoso en esto y te digo, razonando con absoluta buena leche, ¿no? Y yo doy fe de eso. Pero lo que sí es me inquieta, porque yo creo que independientemente de la validez y de la legitimidad que tienen las organizaciones políticas de oposición de organizarse y afrontar un escenario electoral con todos los riesgos, ¿no? También necesitan espacios no apolíticos, porque yo te digo... Partidarios. Porque estamos haciendo política, y lo digo a voz en cuello, además, ¿no? Que estamos en política, pero que necesita ciertos espacios. Mira, algo es interesante en este tema que hemos mencionado, la Asamblea de Derechos Humanos, algo que nos ha mantenido con solvencia institucional en momentos más difíciles, incluso hoy día, es su independencia política. ¿Ya? Recuerdo que a mí me decían de todo. Izquierdas, humanas, bla, bla. Y después el MAS, cuando llegó al poder, ¿no? También nos empezó a vapulear. Yo por entonces ya era defensor del pueblo y quería que la defensoría sea su oficina, como es hoy día, ¿no? Su patio trasero. Y yo la defendí. Yo llegué al defensor cuando Carlos Mesa estaba de presidente. Y recuerdo alguna vez tuvimos cruces con el gobierno de Carlos, pero más leves, digamos, en términos de defender esa independencia. No sabes cuán importante es de estos escenarios la independencia, que le favorece incluso a la democracia. No tengo duda, el defensor del pueblo y las instituciones, es más, ya si vamos más allá, obviamente la justicia, los tribunales, claro, por supuesto que tienen que ser independientes, absolutamente independientes del poder político para poder cumplir bien sus funciones. Pero aquí estamos hablando de un momento específico. El CONADE no es una institución permanente, se ha creado por la emergencia de la defensa de la democracia a raíz de este atentado contra la soberanía popular que significa el desconocimiento del 21 de febrero. En ese contexto, desde mi punto de vista, yo creo que el CONADE se fortalecería con la presencia de organizaciones políticas y tendría y si toma actitudes políticas más contundentes, ¿no? Nosotros vamos a conversar con los diferentes partidos, como CONADE. Esta mañana justamente conversábamos y me decía uno de los compañeros, es importante que el CONADE, además de hablar con el órgano electoral, con diferentes instancias del Estado, también converse con las fuerzas políticas. Y me parece importante en ese intercambio de ideas. ¿Cuál sería la causa común? La democracia, ¿no es cierto? La democracia, los derechos humanos, el respeto al referéndum, etcétera. Entonces, no se cierra. Lo que sí debe quedar claro es que cualquier individuo, cualquier persona que integra CONADE, así esté representando una institución, si mañana decide apoyar, formar parte de uno de estos entes políticos, está en todo su derecho. Nosotros no le vamos que es tu caso, ¿no? Waldo Albarracín en este momento es miembro de CONADE, es el rector de nuestra alma mater, pero es un actor político. En este momento, Waldo Albarracín es un hombre que aparece en las encuestas. Hay gente que lo ve como un potencial candidato a la presidencia de la República.
tú tienes una imagen que la has labrado con mucho sacrificio, un prestigio ganado, con años de honestidad, de trabajo al lado del pueblo, en fin, tienes todo el derecho de participar en política. Es más, tal vez inclusive en estas circunstancias el deber. Se da, pero mira, he estado conversando esto más de manera, no secreta, pero digamos más discreta, pero no tengo problema en decirlo públicamente en esta conversación. Es un primer conflicto que tengo conmigo mismo, y te lo digo cuál es que tú sabes que ¿cuántos se han opuesto para que yo sea candidato a rector? Pucha, qué guerra sucia que me hicieron, pero la vencí, ganamos todo. Cuando decidí volver a postular, igual la misma guerra sucia, ¿no? Más que sucia, hasta asquerosa, porque así son los escenarios, y volvimos a ganar. Y entonces yo estoy en este momento en mi segunda gestión, un poquito más de la mitad. Mi gestión como rector concluye en diciembre del próximo año, o sea, en 2019. Si yo brinco en este momento al escenario electoral, ¿no? Dejando esa responsabilidad del trabajo que estoy involucrado en la universidad, puede también generar una reacción negativa en la propia comunidad universitaria. Se vería como una actitud oportunista. Te estoy diciendo lo que razono, sí, no, entiendo incluso con mis propias dudas, porque otro me puede decir, no es tan así, ¿no es cierto? Bueno, hay una forma de resolver eso. Tienes que preguntarle a la gente que te ha elegido, a tu comunidad, que es la comunidad universitaria, los docentes y estudiantes, si decidieras, ¿no? Si tuvieras la decisión de, por ejemplo, participar ¿Dónde te quiere ver? ¿Dónde te quiere ver? ¿Quiere verte allá o se siente representado afuera de la universidad? Y eso es porque lo importante es ser leal con quien te ha elegido. Esa es la idea. Tú puedes preguntar y ellos te dirán, pues, hay mecanismos, hay encuestas, sondeos. Pero te digo, es uno de mis cuestionamientos internos, ¿no? Es uno. Dos, el otro que también me estaba siempre haciendo cosquillas y que tiene que ver con lo que tú nos estás diciendo. Decía yo, aparezco peleando el 21F, la oposición a la postulación de las dos primeras autoridades, bla, 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 y luego apareces como candidato, ¿no? Entonces no va a faltar quien te diga, ha estado preparando su propio escenario, ¿no? En fin, hay dudas. Cuando uno está en política, Waldo, tú sabes que no es monedita de oro. Y cuanto más protagonismo alcanza en la política, más ataques sufre. Y como tú bien dices, uno padece los rigores de la guerra sucia, del desprestigio, muchísima gente empieza a hablar mal de uno, ¿no? Pero llega momentos en que uno tiene que tomar posiciones. Mira, yo te cuento mi propia situación en este momento. Yo durante muchísimos años, durante 20 años, desde 1997, que yo no había adoptado una posición política, no había asumido una posición política, me había dedicado a la consultoría política, asesorar campañas, como tú sabes, dentro de Bolivia, fuera de Bolivia, lo cual hace que alguna gente se confunda también, porque como he asesorado a otro candidato, dicen, ¿no es cierto?, ha estado en varios partidos. No, nada de eso, era mi trabajo profesional, ¿no es cierto? Yo trabajo como estratega, pero hoy, ante la situación que estamos viviendo, después de 20 años, he decidido participar nuevamente, y lo estoy haciendo, como también es de conocimiento público, con Carlos Mesa, ¿no? De hecho, es bueno decirle a la audiencia de Cabildeo que ahora no vengo ya como las anteriores veces, como una suerte de analista independiente, en fin, más o menos en la condición que me invitó Cabildeo. Hoy día, ¿no es cierto?, yo soy parte de una estructura política, estoy trabajando en la campaña de Carlos Mesa, ¿no? Y he decidido hacerlo por estas razones, ¿no? Por las mismas con las que te estaba un poquito jochando, ¿no? Es decir, bueno, no es los petos. Así es. ¿No es el momento acaso en que, claro, a mí también me gustaría, como tú, los dos estamos por los 60, Waldo, ya a esta altura deberíamos estar más o menos a las puertas de la jubilación, deberíamos estar más tranquilos esperando que nuevas generaciones sean las que tomen la posta, hagan el trabajo, en fin. Pero bueno, la circunstancia se da
para que todavía tengamos que hacer un esfuerzo. ¿A quién se le hubiera ocurrido que 40 años después estuviéramos peleando de nuevo por la democracia? Claro. Es increíble. Cuando ¿no? debió haber evolucionado, ¿no? A ver, así es. Entonces, por eso es que te digo y te pregunto si te animarías realmente, si no ves que esto, hace rato te decía, no es solamente un derecho obvio que tú tienes de participar en política, sino un deber tal vez de contribuir y de participar Mira, estamos todos los días en eso. Yo te digo así, a calzón quitado, como dicen en el Oriente, fruto del trabajo que la universidad ha hecho, especialmente en el campo, en mi gestión, lo que se llama, bueno, antes se llamaba interacción social, sino muy vinculado a... Primero extensión universitaria, después interacción social. Pero bueno, nosotros estamos coordinando con muchos municipios rurales en función de atender sus temas, ¿no? Es decir, la UNSA se los trabaja proyectos, por ejemplo, lo que antes a los municipios les costaba $20,000, algún proyecto la UNSA se lo hace gratis, ¿no? Entonces, se ha generado mucha química, mucha simpatía con diferentes regiones de las 20 provincias. Y vienen, pues, casi 2 veces por semana a tapis en mi oficina, ¿no? Y la gente, pues, sabes, en el campo la gente o te quiere o te revienta, ¿no? Así es. Y ha habido mucho cariño, lo digo. Y toda esa gente te viene a plantear hoy día y te lo dice así frontal, Sí. ya de una vez, postulate, cosas, ¿no? Pero en esto también hay algo fundamental que saber administrar, porque tú y yo y el conjunto de las personas tenemos nuestro ego. Totalmente. ¿No? Pero lo importante es saber administrar ese ego. Simplemente no lo vas a extinguir, porque no vas a empezarte a puñetear en la cara tú mismo, ¿no es cierto? No hay nadie que se odie a sí mismo. Pero sí creo es racionalizar ese ego en el sentido de que tu aspiración individual esté por debajo de la aspiración colectiva. ¿Qué quiere decir eso? Si tú ves algo mejor que incluso tú puedas proporcionar, apoyarlo, eso, dejar, no diré hasta a un costado, pero sí desde otro espacio puedes apoyar. Y lo dije delante de amigos que tú conoces, que probablemente sean comunes, ¿no? Algún momento cuando se mencionó, incluso se puso una encuesta, yo les dije, no se dejen llevar por ese porcentaje, porque la primera fue bien interesante. Sacaste 10% ¿No? en la primera vez que te midieron. Y les dije, no se dejen llevar por eso. Yo también ahorita lo tomaría con arrogancia. Le dije, primero lo tomarías con humildad. Y segundo, de que como esto sube, baja, ¿no? Tomen en cuenta, véanme, le he dicho que en mi vida, lo dije hasta en un periódico, en mi vida voy a destruir o afectar alguna cosa grande por meter mi cuestión personal. Entonces también estoy jugando con esos temas, o sea, jugando en un sentido figurativo de la palabra. O sea, trato de que en todo momento no sea mi aspiración individual la que tienda a perjudicar otras cosas. A ver si te traduzco para información de la gente y tú me corriges si te estoy interpretando mal. Entiendo, cuando te pusieron en las encuestas, me acuerdo, es cuando Carlos Mesa dijo que no iba. Y apareciste con muy importante, un interesante 10%, ¿no? Daría la impresión, por ejemplo, de que me estás diciendo que si ahora, por ejemplo, tú presentarías tu candidatura presidencial, afectaría sobre todo a la candidatura de Carlos Mesa, y eso no te parece que es lo que corresponde en este momento, o yo estoy interpretando mal. No iría todavía a especificar nombres, ¿no? Ya. Pero creo que lo que le puede hacer daño a la unidad, a la posibilidad es una ensalada de candidatos, porque como en este país todo el mundo se cree presidenciable, ¿no es cierto? Es incapaz de dar algo a cambio. O sea, siempre está pensando el toma y daca, ¿no? Yo doy algo, pero me tiene que dar algo. ¿Te das cuenta? La vieja forma de política. Entonces, eso es lo que yo quiero rescatar. Cuando fuimos al campo a entregar los proyectos, los amautas se me acercaron y me decían, nos parece raro, hermano, ¿qué? Tú estás trayendo algo sin pedir nada a cambio. Porque vas a ver, en las elecciones todo el mundo los va a ir a buscar, ¿no es cierto? Es natural. Entonces les decía, es raro porque te traes sin poner nada a cambio. Entonces, yo creo que incluso en la nueva forma de hacer política en Bolivia, ¿no? Deberíamos contagiar o incentivar esa forma de pensar de que es posible hacer política sin que necesariamente seas tú el beneficiado, ¿ya? Y te sientas realizado
que las cosas salgan, aunque tú no seas el protagonista, el main, ¿no? Y también que te demuestra tu conciencia si por ahí se requería de tu concurso en un lado, como en el fútbol te hiciste expulsar, digamos, y por tu culpa ha perdido el equipo. Sí. Al Bolívar le pasa cada vez eso, ¿no es cierto? Entonces, me refiero a ese tipo de actitudes que trato de meterles a mis hijos, a todo lado, de que no sea tu ego el que destruya las cosas. Entiendo perfectamente el sentido colectivo, el sentido de ser parte de una comunidad, de contribuir, y precisamente en las circunstancias que está viviendo nuestro país en este momento, hace mucha falta ese tipo de actitud, porque ahorita, como decíamos al principio, necesitamos urgentemente hacer cumplir el 21 de febrero. ¿Qué significa cumplir el 21 de febrero para quienes nos están escuchando y nos están viendo? El artículo 168 de la Constitución dice: el presidente y vicepresidente podrán ser reelectos por una sola vez, dice el artículo 168. Y el MAS nos llevó a votar el 21 de febrero para que no sea por una sola vez, sino sea por 2 veces, ¿no? Nosotros dijimos no queremos, por una sola vez no más, ¿no? Aunque ellos se han hecho reelegir ya más de una vez, pero digamos que a partir de esta Constitución, por una sola vez. Entonces, hay que hacer cumplir el 21 de febrero a toda costa, ya sea, si no lo ha hecho cumplir el Tribunal Constitucional, lo debería hacer cumplir el Tribunal Supremo Electoral. Si no lo hace cumplir el Tribunal Supremo Electoral, tenemos que hacerlo cumplir nosotros con nuestro voto. El 27 de octubre del 2019 tenemos que votar para que se cumpla el 21 de febrero, que es que no puedan ser reelectos más de una vez. O sea, esa es finalmente la batalla final, si es que sea, ojalá, digamos, derrotemos este afán prorroguista y autoritario antes, pero si no, vamos a tener que llegar a ese momento. Y yo creo que en ese momento, Waldo, tenemos que estar todos juntos. Por eso te digo, hermano, en realidad, la idea en esto son las circunstancias también las que te van mostrando la línea por donde tienes que caminar. Yo he optado hoy día por no prejuzgar, me pregunto ya a tus amigos de la prensa, y también son mis amigos, ya me han querido sacar declaraciones a favor, en contra. Claro. He salido con cierta coherencia, ¿no? Obviamente, el gobierno me acusa varias veces de que yo hago política, y yo le digo sí. Por supuesto. Y voy a seguir haciendo política porque considero un deber hacer política en este país. Pero tengo una concepción de la política quizá inocente. Alguna vez me han criticado de eso, ¿no? Bienvenido al mundo realmente, porque siempre he pensado que las cosas deberían ser más puras, que en la política deberían estar los mejores, que en los cargos deberían estar. En mi ámbito, tú sabes, soy abogado, siempre he aspirado a que estén de jueces, de fiscales, de magistrados. Gente proba, idónea. Los mejores, pero caramba, qué manera de pelear y encontrar resultados adversos en ese mi campo, ¿eh? Hasta hoy día, desde que era estudiante, no sé si te acuerdas, nosotros cuando yo era del Centro de Estudiantes de Derecho, hemos tomado los tribunales, así, militarmente, para sacar a todos esos jueces que los consideramos maleantes. ¿Crees que no hemos movido uno solo? Porque no sabía que el 90% de esos eran masones, para empezar. Claro, segundo, tenían el respaldo del MNES, de ADN, en fin, muy atornillados, y desde luego nosotros hemos terminado con juicios, ¿no? Pero era la intención. Pero te diré que algo que también me preocupa es que se supone que generación que pasa, los jóvenes deberían ser más éticos que los viejos, ¿no? Y resulta que en las nuevas generaciones, veo esto en la universidad, son más pragmáticos que los viejos. O sea, están siempre pensando en el toma y daca. Y eso lo he visto un día cuando te comento que en la idea de reivindicar la entrega a un ideal, fuimos pues hasta Teoponte, donde llevé 2 estatuas, una de Benjo Cruz y otra de Néstor Paz Zamora. Y me llevé muchos estudiantes para decirles, en la época, de la edad de ustedes hubieron esos jóvenes que apostaron a un ideal, no importa, sin cuestionar el tema de que si el método era bueno o mal, ¿no? ¿Crees que la mayoría se ha ido a meter sus tragos? Y como que les ha valido el mensaje que les quería dar, ¿no? Entonces me preocupa eso, ¿no? Que apunto yo, y ojalá que en las iniciativas políticas que se están tomando hoy día reivindiquen la ética en lugar de la estética, ¿no? Reivindiquen el altruismo y que la política es para servir y no para servirse.
Ojalá esto más bien prospere, porque el MAS lamentablemente ha consolidado, digamos, la forma grosera de hacer política bajo ese esquema de que jugar sucio y te va a ir bien. Sin duda alguna, creo que el contexto, digamos, global no nos favorece. Hay un contexto en que vivimos en una cultura del entretenimiento, en una cultura donde el hedonismo es el fin último, la búsqueda del placer inmediato, en fin. Y eso se mezcla con una situación interna en el que se han perdido los valores, se ha degradado a extremos realmente insoportables, como tú bien decías, el tema de la administración de justicia, el tema de la honestidad en el manejo de los recursos públicos, en fin. Pero eso mismo debe hacernos reaccionar, ¿no? Eso mismo debe llevarnos no a resignarnos, no a decir, bueno, así nomás es la cosa y ni modo, sino más bien a dar una lucha, en nuestro caso, de repente de las últimas que demos, ¿no? Pero en el caso de los jóvenes, ¿sabes que esto el 21 de febrero, respecto a lo que decías, Waldo, a mí me ha llenado de esperanza de nuevo? Ver a los chicos de nuevo en las calles, defendiendo la democracia, defendiendo valores, defendiendo la libertad, defendiendo el derecho a disentir, defendiendo la soberanía popular. Hace años que no veía jóvenes de 19, 20, 17 años en las calles dispuestos, como éramos nosotros hace 40 años, dispuestos a dar todo en defensa de un bien colectivo, como es el de la libertad y la democracia. No, de acuerdo. Entonces, ese altruismo tiene que irse reciclando en el tiempo. Y hay que apostar a los jóvenes porque pueden ser los perfectos operadores de ese altruismo, de esa entrega, de esa convicción democrática. Así que yo te agradezco que me hayas invitado para poder reflexionar sobre estos temas, desahogarnos un poco, sí, haiquearnos, como se dice en términos paseños, pero tengo la esperanza de que esto que mencionas también está en Santa Cruz, en Cochabamba, en el Beni, en los 9 departamentos están surgiendo una rebeldía importante, entendiendo que la rebeldía es una virtud y la soberbia es un defecto, ¿no? Y hay muchos jóvenes rebeldes que hay que saberlos valorar, darles su espacio y trabajar con ellos, que nos enseñen la sabiduría de su edad y que como que también nosotros podemos aportar. Es decir, que hay un aprendizaje mutuo, y los escenarios políticos o los instrumentos políticos deberían nutrirse de ambas cosas, ¿no? La experiencia y la juventud juntas creo que puede ayudarnos a construir un país diferente. Sin duda, es así, Waldo, y efectivamente hemos llegado al final de esta lucha libre. Agradecemos como siempre a María Pando, a Roxana Lizárraga, a todo el equipo de Cabildeo que nos permite llegar todos los lunes con este programa y en este caso el privilegio, el placer inmenso de haber compartido el micrófono con una personalidad del más alto nivel como es nuestro rector, nuestro querido Waldo Albarracín. Un placer, querido Waldo. Gracias, hermano, y un abrazo cariñoso a toda la audiencia de Cabildeo y le felicito a esa audiencia por ser tan consecuente pese a las circunstancias difíciles, sigue siendo un fiel oyente. Muy bien, muchas gracias, hasta el lunes. Cabildeo presentó un programa de opinión que se transmite de lunes a viernes. Gracias por su sintonía.